Gabon guztioi, ongi etorri folklore jaialdi honetara. Buenas tardes y bienvenidos a este festival. Bueno, gaur badakizunez, 10. jaialdia ospatzen dugu aurten. Ibarrakaldu antolatzen du aurtengo urteroko jaialdiak. Aurten ospakizunetan dabil Ibarrakaldu taldea eta ez da gutxirako ere. Aurten 10. edizioa ospatzen da, jaialdi honetakoa. Eta Ibarrakaldu taldeak berak 40. Urte horrena ospatzen du aurten. Orain dela 40 urte sortu zen, 76an, Bilduko Batzar Nagusikoan, eta hasieratik bertatik eduki zuen euskal kultura sustatu, hedatu eta bultzatzeko ardura, eta horretan musika eta dantza taldeak izan dira ardatz eta eragile nagusiak. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Este es el 10º año que se lleva celebrando el festival aquí. Este año estamos de 40 aniversario también, está celebrando el Ibarra. Desde sus inicios su objetivo ha sido la recuperación, elaboración y difusión de la cultura del país, la tarea en la que el grupo de música y baile ha sido el motor y aglutinante. Laurogeita hamazazpi urtean hasi zen Ibarrakaldu dantza taldea jaialdi hau antolatzen, folklore jaialdi antolatzen. Hasierako asmoa, eta orain arteko asmoa izan da, herrien arteko kulturen trukaketa sustatzea. Alde batetik, guk beste kultura batzuk ezagutzeko aukera izatea, eta bestetik, beste herri batzutako taldeek eta jendek gure kultura ezagutzea. Durante las anteriores ediciones del festival nos han visitado un montón de grupos que han venido del Bierzo y de la Mancha, del País Valenciano y Andorra, de Galicia y Portugal, Bretaña y Extremadura, Italia y A Coruña, Bélgica y Burgos, Menorca y Cantabria, La Rioja y Tenerife. Y al igual que como sucedió en la primera edición del festival, este año repetimos con dos grupos, uno de Asturias y otro de Aragón. Eta besterik gabe, hasiera emango diogu gaurko jaialdiari, gaurko emanaldiari, eta hasi egingo gara ostatorena egiten duen taldearekin, Ibarrakaldu taldearekin. Eskainiko ditugu hasierako zatian Gipuzkoako soinu zaharrak eta Nafarroako otzagiko dantza. Zuekin, Ibarrakaldu dantza taldea.
Estaldi bikaina egin dute, Ibarrakaldoko mutilek. Vaya chicos tenemos, y chicas. Bueno, lo que pasa es que sobre todo los chicos. Y por cierto, agradecer al grupo de gaiteros que han venido del Laia Light de Getxo. Un aplauso para ellos. Bueno, eta Euskal Herriko dantzak ikusi ondoren, guain, Hueskaldera guaz. Montzon herritik datozkigu Nuestra Señora de la Alegría taldeko neskamutilak. Eta eskainiko dizkidute Aragoiko dantza batzuk. A continuación, el grupo folclórico Nuestra Señora de la Alegría, que vienen de Monzón, Huesca. Este grupo, se fundó en 1951 en Monzón, en la zona oriental de Huesca. Es el grupo más antiguo de la provincia y es uno de los grupos con más solera de Aragón. Desde entonces ha trabajado sin interrupción para difundir e investigar el rico folclore en Huesca. Ikusiko dozuenez, jende ugari biltzen dute euren emanaldietan. 10 bikote dantzan, 12 kantari eta 15 bat edo tresna jole. Musika tresnak bitxiak dira, batzuk ohikoak dira. Aragoiko musika eta entzuten dugunean, ohituta gaude ikustera, soka taldeak, gitarrak, bandurria, lauteak, errekintoa, Aragoiko lausokako gitarratxoa, baina hoiei erantzita ikusiko ditugu banderua, urdinak, kaserola edo eltzea, eta dantza gehienetan erabiltzen duten Aragoiko xirolarua edo gaita devoto deritzotena. También dispone de una sección infantil y juvenil que se nutre en nuestra Escuela Municipal de Folclore de Monzón. La indumentaria es el gran patrimonio del grupo, fruto del trabajo e investigación de varios componentes del mismo. Eta besterik gabe esango dizudugu, ze eskainiko diguten lehenengo zati honetan. Hasteko, Tenako bailarako artzainen dantza. Ohiko dantza bat tradizionala, ikusiko duzuenez, lehenengo zatian, makil joko bat dute, eta erdiko eta bukerako zatian makil jokoa dute. Parkatu, jota. Eta ikusiko duzuenez, antzinean bezala, dantzariek gainean jantzita daramatzate ardi larru bat. Antzinako hartzainak eramaten zuten moduan hotza espa, esteko. Gero, pare bat jota kantaturik, eta bukatzeko olibera dantza. Garai baten, eta oraindik ere zenbait lekutan, Aragoien, oliba batzea izaten da hainbat lekutako ogibide nagusia. Eta dantza horren bidez gogoratuko digute zelan egiten zen oliba batzea. Oso dantza bizkorra, ikusgarria eta zaila egiten, alaia da ero. Eta ikusko duzuenez, lanbide horretarako jantzita agertuko zaizkigu. Entonces, sin más, pasa a bailar, es lo que tienen que hacer el grupo de Nuestra Señora de la Alegría. Un aplauso.
Bueno, eta jarraitzeko, guain, Aragoiko lurretatik, Asturias aldera, ondo gora. Gurekin izango da Sagardua folklore taldea, Kolungarrikoa. 80. urtean sortu zen Kolungarrian, ekialdeko Asturiasen, Janez aldean edo. Kolunga folklore taldea izenarekin sortu zen, baina 5 urte beranduago gaurrengo izena, Sagardua, hartu zuen azkenik. Oso izen bitxia da guretzat, Euskal Herritarrontzako. Sagardua, berez guretzat, sagardua da, sidra, gaztelaniaz. Eta egia esan, antxe gauza bera esan nahi du. Berez, bazeuenan jende bat teilak egiten, ibiltzen sana, eta Euskal Herrira askotan etortzen zian, udaberritik, udazkena bukatu arte, teilak egitera. Hemenka hitz batzuk hartzen zituzten, eta ara eraman, eta euren artean ere hartzen zituzten langitza horretakoek etzien ez ulertzeko modukoak. Historiga izeneko hizkuntza edo pikina edo esan, eta bitxia da oro, ze hitz pilo bat euskaratik hartuta zituzten. Zenbaki guztia. 3, 4, 32, 100, aragia, eguzki, ur, hitz pilo bat zituzten hemendik hartutakoek. Curioso lo que me está diciendo el compañero Aitor, que el nombre de Sagardúa, porque se tiene que pronunciar la X así como Sagardúa, del grupo de folclore de Calunga, de Asturias, pues es una historia muy curiosa, porque resulta que la gente de los tamargos, que se les llama allí, que son los elaboradores de tejas, venían para la primavera a la zona de Euskal Herria y tal, entonces poco a poco fueron cogiendo palabras de aquí y tal, entonces formaron un idioma para que luego la gente que no fuera del oficio pues no se enterara de lo que estaban ellos cociendo. Entonces, pues del idioma ese que crearon, de la síriga, la jerga para ellos, esa jerga nueva que crearon, pues hay un montón de palabras pues de aquí en euskera, pues desde los números, bueno, un montón de palabras que fueron adquiriendo. Entonces, el nombre también del grupo viene un poquito de la relación esa del sagardo, como ha dicho Aitor, sidra y tal, ¿no? Una historia muy bonita. Entonces, el grupo lo componen 32 personas de diferentes edades y de todas, representan bailes de todas las comarcas de Asturias. Jotas, muñeiras, pericotes, vaqueiradas, danzas,
saltones, polcas, acompañadas de guitarras, tambor, pandero, pandereta, castañuelas y demás. Ikusiko duzunez, bi jantzi mota erabiltzen dituzte. Batetik, tradizionala edo deritzena, eta bestetik, lanerakoa dugu dana. Lanerakoa dana da arrantza arloan edo erabiltzen den jantzi mota, eta tradizionala edo deritzena da eurek dantzetan erabiltzen dutena. Gu ohituta gaude Asturiaseko dantzak ikustean oso jantzkera estandarizatua ikustera. Kontuan hartu behar dugu, garai bateko horatuko duzue gaina, sekzion femenina delakoak, horrek estandarizatu egin nahi zituen Asturiaseko folkloreko jantziak, eta horretara ohituta gaude, baina hemen ikusiko ditugu benetan erabiltzen ziren dantzarako jantziak. Kolorezuak dira oro, nesken jantziak ikusiko dituzue, kolorezuak direla, brodatu ederrekoak dira, eta gizonezkoen jantzkeran ikusiko duzue, itxura eta mota askotako jantzkerak. Bueno, y decir que este año ha celebrado su 10ª edición y sin más ellos mismos nos van a presentar sus danzas. Entonces, un aplauso muy fuerte para el grupo de Sagardúa. Bien, pues lo primero que habéis visto se llama la joaquina asturiana, que es muy típica de todas las fiestas, de todas las romerías que hacemos en nuestro Principado. Y a continuación viene lo que está considerado como la pieza más nueva del folclore asturiano, es el Siringuelo de Naves. Ocurría que en sus principios lo bailaban hombres y mujeres. Un buen año se quedaron sin hombres y tanto gustó la pieza que hicieron ese año solo como se estableció, que al año siguiente, cuando volvieron a tener hombres, ya solo la gente lo quería tal cual. De tal manera que ahora gusta tanto que siempre se hace utilizando esa fórmula. Pues bien, primero hemos hecho la joaquina asturiana y ahora vamos a continuación a hacer el Siringuelo de Naves. Gracias.
Ya saben por qué gusta esta pieza. Ahora nos pasamos a la zona asturgalaica. Lo bonito de la cultura es que se mezclan las cosas. Y eso es lo verdaderamente maravilloso, que lo utilicemos siempre para unirnos. Entonces, de allí viene la Muñera de Batribán, una zona limítrofe con Asturias preciosa. Pues bien, vamos a hacer la Muñera de Batribán y después, a continuación, para no alargar más esto, explicaré que vamos a hacer la Moliñeira. La Moliñeira de Illano. Es una pieza con la que hemos ganado varios primeros premios allá donde quiera en Asturias que se hayan hecho festivales. Bien, pues vamos a hacer estas piezas y espero que sea de gusto de los presentes esta primera parte. Muchas gracias.
gauzak berbezala apareziatzeko, deskantzatu egun behar dugu, atzeden bat hartuko dugu, 5 minutuko badu, hankak luzatzeko baino ez, 5 minutu, 5 minutitos para hacer un descanso, estirar piernas y demás, ¿vale? Volvemos a ver. Vale. Hemen gaude berriro ere, 5 minutu... 5 minutu... Lasai, gero itzaiko dut. 5 minutu lezo izan dira, baina hemen gaude berriro ere, eta bigarren zatiari hemen gaudio hasiera. Hoai, dantzan hasi baino lehen, egin nahi dugu nolabaiteko eskerronaren erakustaldi bat, etorri diren dantza taldeei. Erakutsi nahi dizkiegu, eta eman ere egin nahi dugu, oroigarri batzuk gure eskerrona erakusteko. Ahora vamos a dar paso a la entrega de premios que se van a hacer entre los de regalos que se van a intercambiar entre los grupos. Entonces creo que van a empezar como ya sabéis, la figura, el anagrama del festival nuestro está hecho por un ceramista, Joaquín Alcalde, y es un chistulari sacado de una cucha del Museo de San Telmo en Donosti. Entonces empezará, supongo, Josu, haciendo entrega de... Josu, Ibarrakaldu taldeko lehendakaria. Salo bero bat. Nuestra Señora de la Alegría taldekoei. Y ahora entre ellos, el grupo de Sagardúa le quiere hacer también entrega al grupo de Huesca. Gustatu zonez gero dago gelditzen ari dira. Eta besterik gabe, jarraipena eman dugu Salo haundi bat guztiei, eta bigarren zatia Huescako taldearekin egingo dugu. Huescako Nuestra Señora de la Alegría taldea, Monzón Herrikoa. Nos van a deleitar con unas danzas. La primera va a ser la danza de Andorra, que fue recuperada del folclore por Isabel Zapata de Zaragoza. Y en sus características destacan los coros que se formaban en la plaza para ejecutarse en los días de fiesta. Al final tiene una jota terrible de potente. Luego van a seguir con unas jotas cantadas y para terminar una danza que se llama Exaltación a la jota aragonesa. Es una mezcla, una coreografía creada con pasos de las 3 provincias. Eta besterik gabe, zuekin Nuestra Señora de la Alegría, danza taldea, Monzón Herrikoa.
honen ondotik, izango ditugu gurekin berriro ere, Asturiaseko gure lagunak, Sagardua talekuak. Eurek beraiek egingo dituzten aurkezpenak eta gu ez gara gustatuko. Pues lo dicho, como han hecho antes, el grupo Sagardua van a hacer ellos mismos su presentación y como ya están esperando, un aplauso muy fuerte para ellos. Este es el momento más guapo porque es el único momento del día en que los tengo todos calladitos. Y de paso, pues ya aprovecho pues, para deciros que vamos a hacer la muñeirina. Es un baile preciosista de la zona occidental de Asturias. Baile para todos los presentes. Muchas gracias. A continuación vamos a bailar el pericote. Está catalogado como uno de los bailes más antiguos de Europa. Dicen que es un sentimiento fálico y que viene de los propios celtas. Ellos sabrán. Pero evidentemente nosotros con nuestras tradiciones procuramos acercarnos a ellas
y concentrar todo lo mejor del folclore para mostrarlo a todo el mundo. Pues bien, con todos ustedes, el Pericote.
Y para finalizar, vamos a acabar con el baile que se ha considerado el más fuerte de nuestro folclore asturiano. Le llaman el ligero, otros le llaman el pesado. Ustedes deciden. Así que, con todos ustedes, el ligero.
Zatiaia bukatzeko, eta etxeko ostalarien lan hartzen duen taldeak egingo du, Ibarrakaldu dantza taldeak egingo du. Beurko bagatzako taldeak, aurten gogoratu, 40. urteurrena betetzen duela, eta jaialdi honek ere, 10. urteurrena betetzen duela. Bukatzeko, Luzaioko dantzak eskainiko dizkigute. Nafarroa bien arteko eremu bateko dantzak dira. Otra cosa más, como tú bien has dicho, este año el grupo Ibarrakaldu celebra su 40 aniversario, entonces la fiesta continúa. Lo van a celebrar en 2 semanitas, ya en breve, el 18 de noviembre, os recordamos, para que estéis todos y todas en el frontón Baracaldés. Entonces será a las 6:30, pero bueno, ya iremos viendo, ya nos irán informando de la hora bien y todo para que no faltemos ninguno. Eta hor ikusiko dituzue, Ibarrakaldu dantza taldean, hainbat urtetan, 40 urtean, dantzari eta musikari ibili diren askoren alegina. Esper dugu zuek antxe bertan ikustea. Eta besterik gabe zuek